¿Mm? Ok. Muy bien. Empezaste primero. Oh, okay. Abran sus Biblias a Salmo 100. Salmo 100. En realidad, este debería haber sido predicado el primer domingo, pero a veces cosas pasan y tenemos muchas situaciones para nosotros. Así que vamos a terminar con este mensaje. Salmo 100, el enfoque de los 4 salmos que hemos visto es, bueno, un mensaje, pero también como una indicación de cómo nosotros debemos orar. Y bueno, Salmo 100 generalmente es un pasaje que implica cómo debemos adorar a Dios juntos. Pero los principios que vimos aquí son aplicables también en nuestra vida diaria cuando nosotros queremos acercar a Dios en oración. Sea un cuerpo de iglesia o individualmente, la cosa importante es reconocer y acercarnos a Él con reverencia. Así que este es el asunto aquí para nosotros. En realidad el Salmo 100 es un salmo del futuro reino milenial. Describe cómo será la adoración en el día en que el Señor Jesucristo reine en gloria y poder sobre la tierra. Pero estamos aquí para decirle, aunque no hemos llegado a ese día, Esteban, you're speaking in English over the microphone. Oh. You gotta turn your mic off. Demasiado aparatos para todos. Muy bien, muy bien. Pero, bueno, hablando de, un salmo profético del milenio y cómo vamos a adorar a Dios ahí. El asunto es, nosotros tenemos un privilegio que el resto del mundo no tiene. Nosotros podemos disfrutar el reino de Dios ahora mismo dentro de nuestro corazón. Y, la iglesia debe ser como una pequeña reflexión de Dios a través de su pueblo. Así que, nosotros reconocemos que congregarnos no es una opción para un creyente, es una obligación. Uno puede mirar Hebreos 10:25, ese mandamiento que no debemos dejar de congregarnos. Pero el asunto es, nosotros nunca debemos dejar solo día tras día sin hablar a Dios, sin orar. Así que con esto en mente, vamos a demostrar exactamente lo que cada uno debe traer al Señor cuando vamos a orar. Y el primer punto es reverencia. ¿Todos tienen sus folletos? ¿Todos tienen? Ok, muy bien. Ok. El primero, reverencia, es aportar el espíritu adecuado. No es como nosotros a veces decimos que, Dios es como cualquier otro, podemos hablar. Y sí podemos hablar. Él es nuestro Padre, sin duda. Papá, podemos hablar con Él. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer quién es Dios. Versículo 1 y 2 dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Los 2 versículos hablan de el espíritu que nosotros debemos demostrar al acercarnos a Dios, sea en la iglesia y también en nuestra vida personal con el Señor. Otra traducción dice, aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirven al Señor con alegría.
Pero la cosa importante comienza con un espíritu que grita. Es de gozo. A veces nosotros disfrutamos nuestras bendiciones sin pensar mucho en ellos. ¿Cuál privilegio es para nosotros hablar y estar en la presencia de Él que creó todo? Todo que hay, Él es el creador. Y nosotros, no soy un presidente, no soy una persona famosa, no soy una persona muy importante, pero al Dios, Él está listo para recibirme. Así que es un espíritu que grita, que reconoce el privilegio que nosotros tenemos. Cantada a Jehová con júbilo. ¿Y qué significa esto? Aclamen. Esta palabra hebrea significa hacer música. Se utiliza para referirse al canto y a los salmos. Luego la palabra júbilo. Esta palabra significa dar una confesión pública de los atributos y obras de Dios. Es, bueno, hacer un ruido, tener tanto gozo adentro que no puede retenerlo adentro. Y cuando se juntan todas esas cosas, podemos ver que el salmista está llamando al pueblo de Dios a elevar un himno de alabanza de sus corazones al Señor. Nosotros cantamos himnos de alabanza cada domingo. Y espero que no quede así. Espero que hemos plantado una semilla en su corazón de esa canción que alaba al Señor. Y qué privilegio es para nosotros dar la alabanza a través de nuestros corazones. Noten lo que dice el Salmo 41 al 3. El Señor hizo por todos lo que el Señor hizo por todos cuando nos salvó. Dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación. Qué palabras vivas, ¿eh? Del lodo y del fango. Puso mi pie sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, Él me estableció. Qué versículo. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Esos versículos nos dicen que Él puso un canto nuevo para entonar. Ya no estaba cantando tras el mundo y todo lo que ofrecía. Ahora estamos cantando al Señor, que Él me buscó y me compró y me sacó. Y el espíritu correcto es un espíritu de gritar. Recuerdo, la alabanza genuina es siempre vocal, visible y pública. Él no se lleva la gloria cuando no la guardamos, cuando nos la guardamos. Así que no solamente un espíritu de grito, también un espíritu de servicio. La primera parte del versículo 2 dice, adoren al Señor con gozo. Y adoración, quiero recordarle lo que Pablo escribió. Adoración es nuestro servicio que agrada a Dios. Romanos 12, la segunda parte del versículo 1 dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. Sacrificio, el servicio de adoración. 1 Corintios 6:20 dice, porque Dios los compró a un alto precio,
por lo tanto honran a Dios con su cuerpo. Y por lo tanto debemos hacer lo que Él nos diga sin preguntar, sin dudar. Y a algunas personas eso ya no les gusta. No les gusta que nadie les diga lo que tiene que hacer. Ese es el problema con el mundo y con cada uno de nosotros. Bueno, si no les gustó eso, entonces esto tampoco les va a gustar. Él nos dice que debemos servirle con alegría. Y esta palabrita significa con mucho gozo. Esta es una palabra que no usamos mucho en nuestros tiempos modernos, pero significa alegría o regocijo acompañado de risa. Y este versículo nos dice que debemos servir al Señor con risa. Debemos estar llenos de amor porque Él, que sin importar lo que nos pida que hagamos, nos moriremos de la risa por hacerlo. Esta es la actitud que llenaba el corazón de David en Salmo 122, versículo 1. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Mi padre era un pastor toda su vida. Es la única cosa que él hizo fue pastorear una iglesia. Y para mí no hay opción. En cada encuentro, cuando las puertas de la iglesia estaban abiertas, ¿dónde estaba yo? En la iglesia. En la iglesia. Pero puedo decirle, había tiempos cuando yo no quería ir. Y no fue un tiempo alegre para mí. ¿Por qué? Porque mi enfoque está en algo diferente, algo extraño. Si mi enfoque está en Dios, el gozo de estar juntos, estudiando la palabra, cantando la alabanza, debe tener el lugar primordial para nosotros en cuanto a nuestra relación con Él. Y David estaba lleno de alegría cuando llegó a la hora de ir a la presencia del Señor. Personalmente, como congregación, yo estaba mirando esta palabra alegría. Es interesante, conlleva el significado de tener los ojos muy abiertos y una gran sonrisa. Me trae a la mente la alegría franca de un niño. Cuando ocurre algo que les gusta, les afecta a todo el cuerpo. La boca se abre de par en par, los ojos se agranden, la cara se ilumina, el corazón se eleva, el alma se regocija. Usted puede verlo pasar. ¿Cuántas veces en Navidad, al abrir los regalos, ellos estaban anticipando con gozo? Pero ese es el mismo tipo de alegría que nosotros debemos disfrutar y demostrar como resultado de nuestra relación con el Señor Jesucristo, que nos ha redimido de la muerte y del infierno por su preciosa sangre. También es un espíritu que canta. Vengan ante Él cantando con alegría. Aquí se nos dice que nos acerquemos al Señor Dios con cánticos. Y esta palabra se refiere de nuevo al clamor resonante, al grito de júbilo. Nuestros corazones deben estar tan llenos de la maravilla de quién es Él y de lo que Él ha hecho por nosotros, que permitamos que sus alabanzas broten de nuestro ser interior. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos ese mismo espíritu hoy en día? Porque nosotros hemos llegado a ser tan acostumbrados. Y nosotros necesitamos acercarnos a Dios con esa alegría, a reconocer
como resultado de estudiar la palabra diariamente, ese pasaje que habla específicamente a nosotros y pensando que, bueno, estamos aquí por un propósito, solamente somos peregrinos y nuestro hogar es el cielo. Y nosotros tenemos el privilegio de enfocarnos en la obra de Dios y en nuestro hogar celestial. Y estos dos versículos nos dicen que cuando Dios está en tu vida, no podrás esconderlo. No lo mantendrás en secreto por mucho tiempo. No puedes tener a alguien del tamaño de Dios en tu corazón sin que Él salga de vez en cuando. A veces Él saldrá por tus ojos. A veces Él aparecerá en tus manos levantados. A veces Él correrá por tu garganta y sobre sus cuerdas vocales y te hará gritar. El hecho es que no podrás esconderlo. Así que, en reverencia, venir con un espíritu adecuado. En segundo lugar, en reverencia significa llevar el tipo adecuado de sumisión. Versículo 3 dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos que tenemos que someternos a la persona de Dios. Se nos dice que sepan o reconozcan que el Señor es Dios. Esta palabra significa hacer una distinción. Debemos saber que Él y solo Él es Dios. Es distinto de todos los otros dioses del mundo, otras religiones. Algunos dicen que Jesús era una profeta, una maestra muy buena. Pero nosotros sabemos de la palabra de Dios que Jesucristo es y siempre ha sido Dios. Y no había ningún otro que vivió en la tierra como Él. Perfecto. ¿Tienes claro esta mañana quién es tu Dios? ¿Es tu Dios el Dios de la Biblia? Porque puedo escuchar a los mormones hablar de Jesucristo, pero yo estoy aquí para decirle que no es el Jesucristo de la Biblia. Podemos hablarle de los testigos de Jehová otra vez. No es el Jesús de la Biblia. ¿Quién es tu Dios esta mañana? Y te preguntará, ¿cómo puedes saberlo? Bueno, la respuesta es simple. ¿A qué le dedicas la mayor parte de su tiempo, atención y dinero? Lo que responde a esa pregunta, es tu Dios. ¿Has hecho la distinción correcta y reconocido a Dios Todopoderoso como el Dios de tu vida? Por cierto, si alguna vez te convences en tu alma de que Él es el Dios y que Él es superior a cualquier otra persona, cosa o actividad en tu vida, entonces no tendrás ningún problema en servirle como deberías. La razón por la que alguna persona tiene problemas ofrendando o congregando en la iglesia o simplemente sirviendo a Dios como deberían, es que tienen un Dios diferente al Dios de la Biblia. ¿Quién es tu Dios hoy? También reverencia significa someternos al propósito de Dios. A continuación se nos recuerda que somos
lo que somos porque Él nos ha hecho. Esta palabra significa simplemente tomar algún material y formar algo nuevo de él. Dios tomó el barro que éramos nosotros y formó una nueva criatura con su poder. Esa fue la promesa en el Antiguo Testamento, que Él iba a criar una nueva corazón adentro. Y si nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo como Salvador, somos, ¿qué? Criaturas nuevas. 1 Corintios 15:10 dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por tu gracia, por su gracia. Y esa es la verdad para cada uno de los hijos de Dios. Sin Él somos nada. Noten lo que Jesús mismo dijo en Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Necesitamos darnos cuenta esta mañana que Dios nos salvó con un propósito. No nos redimió solamente para mantenerlos fuera del infierno, pero gracias para esta verdad. No nos redimió para que pudiéramos sentirnos bien de vez en cuando. No lo hizo porque pudiéramos mirar con nuestras largas narices religiosas a nuestros vecinos perdidos y sentimos superiores. Nos salvó para que pudiéramos servirle. Noten lo que dice, gracias. Efesios capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué palabras? Somos la obra maestra. ¿Qué significa esto? No hay nada mejor que esto. Es la maestra, la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin? ¿Por qué? Hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Para mí es asombroso que nosotros podemos reconocerlo, que Dios aún antes, somos criaturas de tiempo, tengo 70 años, pero antes que fui en el vientre de mi mamá, Él estaba creando una obra maestra. Y Él tenía planeado todos mis días, todas mis acciones. Porque Él es Dios de ahora. Y el ahora de Dios es siempre. Siempre. Santiago 2:18 dice, ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones.
Santiago puede decir esto porque yo reconozco que Dios ya tiene un plan para nuestra vida. Y Él le usará si usted le sirve. Así que tenemos que someternos al propósito de Dios. Luego someternos a la promesa de Dios. Dice, somos las ovejas de su prado. Esta afirmación simplemente nos recuerda que le pertenecemos y que al igual que un pastor cuida el bienestar de sus ovejas, nuestro Señor nos cuida a nosotros con infinito esmero. David tenía esto clavado en su propia vida cuando él escribió, el Señor es mi pastor. Nadie me faltará. Tengo todo lo que necesito. ¿Por qué? Es la promesa de Dios. Si alguna vez comprenderíamos la verdad de que el Señor es mi pastor, nos transformaría para siempre. Nos daríamos cuenta de que nunca tenemos que preocuparnos de que se satisfaga una necesidad. Nunca tenemos que temer nada que surja en la vida. Somos sus promesas y su garantía de que todo está bajo su control. Y podemos ver este recordatorio en muchos lugares. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas, ¿cuánto? Todas las cosas cooperen para el bien de quienes los amen y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Otro pasaje Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 6, no voy a leer todo el pasaje, versículos 25 al 34, pero simplemente versículos 25 y 34. 25 dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Versículo 34, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Digan a Dios lo que necesiten y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. Hebreos 13:5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallará, jamás te abandonaré. Si eres salvo, perteneces al pastor principal y Él se hará cargo de las necesidades que surgen de su vida. El problema que tenemos es que muchos de nosotros todavía no hemos aprendido a confiar en Él como deberíamos. Oramos por una necesidad y luego tratamos de satisfacerla nosotros mismos. Si tú eres su oveja, Él cuidará de ti. Si no puede, entonces no es un Dios, pero es la promesa. Vemos en reverencia, debemos venir
con un espíritu adecuado, llevar el tipo adecuado de sumisión, pero también traer el sacrificio adecuado. Versículos 4 y 5. Entran por las puertas con acciones de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Bueno, en los días del tabernáculo y del templo, era mejor que el sacerdote no entrara en la presencia del Señor sin el sacrificio adecuado. Hacerlo significaba la muerte para él. Hebreos 9:7 dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Gracias a Dios no tenemos que ofrecer un sacrificio de sangre esta mañana. Jesucristo ya se encargó de eso para siempre. Hebreos 10 dice, pues, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Entonces, Antiguo Testamento, años y años, sacrificio de sangre, día tras día, pero por Jesucristo, una vez, para siempre. Solo una vez. Sin embargo, todavía hay un sacrificio que el pueblo de Dios necesita traer. No es tu dinero, aunque debe traer sus diezmos, ofrendas. No es tu asistencia, aunque debes estar en la iglesia en cada oportunidad posible. Hay solo un sacrificio que el Señor espera que cada santo traiga a la iglesia cuando venga, o cuando cada creyente ha dado su rodilla delante del Señor en oración, y se encuentran en esos últimos 2 versículos de Salmo 100. Nos dice que traigamos el sacrificio de la vida de Cristo. Se nos dice que traigamos el sacrificio de alabanza. Alabanza. Fíjense el énfasis del versículo 4. Entrar por sus puertos con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Y algún pensamiento rápido en cuanto a esto. Sí, la casa de Dios es un lugar de alabanza a Él. Es lo mismo cuando nosotros entramos en su presencia para orar. Y noten, se nos da una invitación para venir a su presencia. Se nos dice que entramos por las puertas. Las puertas son armas defensivas y normalmente están cerrados a todos los forasteros. Sin embargo, por medio de la sangre de Jesús, ya no somos enemigos de Dios.
Romanos 8:7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Sino que ahora somos hijos. Más adelante en este mismo capítulo, versículo 16, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho que somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Juan escribió en 1 de Juan capítulo 3, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puros. Las puertas que antes estaban cerradas para nosotros se abran de par en par y se nos invita a entrar en la presencia de Dios a traerle el sacrificio de alabanza por nuestra salvación. Nos invita a entrar en sus atrios con alabanza. Nótense que no solo se nos permite el acceso a los límites exteriores de su santuario, sino que nos invita a entrar en la sala del trono, donde podemos encontrarnos con Él en toda su gloria. No es de extrañar que el salmista nos desafíe a ser agradecidos y a bendecir su nombre. Se nos aconseja que traigamos el sacrificio correcto cuando entramos. Se nos dice que traigamos el sacrificio de alabanza. Versículo 5 nos da 3 razones para alabar su nombre. Se nos dice que el Señor es bueno. Y eso parece una descripción limitada para Dios, pero las palabras significan bueno, agradable, bello, delicioso, alegre, gozoso, precioso, correcto y justo. Y también puede significar rico en bondad. Todo lo que Dios hace es una expresión de su bondad. Y podemos alabar a nuestro Dios porque Él es bueno. ¿Cuándo? Siempre Él es bueno. Cuando Él trae la experiencia más difícil, el sufrimiento que tiene que enfrentar, Él hace esto porque Él es bueno. Y Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos para marchar adelante para Él. Él sabe. Todo lo que Dios hace es una expresión de su bondad. No importa lo que está pasando, Dios sigue siendo bueno. Por lo tanto, alábenlo por su bondad. Y alar también por su gracia. Nos dice que la misericordia de Dios es eterna. Podemos alabar a Dios porque constantemente nos extiende su misericordia a medida que avanzamos por la vida. Y como sabemos, misericordia se define como no recibir lo que mereces. Vivimos en una época en la que todo el mundo quiere lo que le toca. Yo no.
Si obtuviera lo que me corresponde, recibiré el infierno. Si obtuviera lo que merezco esta mañana, experimentaría la ira sin diluir y la ferocidad del Todopoderoso. Pero en lugar de eso, Dios trata conmigo con misericordia. Él retiene su ira de mi vida. Porque hace 2000 años el Hijo de Dios, Jesucristo, tomó mi lugar en una vieja y cruel cruz romana. Mientras moría allí, todos mis pecados fueron transferidos a Él. Y así Él murió en mi lugar. Y mientras moría, Dios miró a Jesús y vio mis pecados. Él me vio colgado allí en ese día. Y Él derramó su ira en la persona de su propio Hijo querido. Y Dios extinguió su ira hacia mí en ese día. Y ahora gozo de misericordia. Y su misericordia nunca se agotará. Lamentaciones 3, 22 y 23. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¡Qué promesa! Puede tener un día horrible, pero ¿sabe una cosa? Al despertarse mañana, su misericordia es nueva. Y nunca la agotaremos. Él la renueva todos los días. Y esa es una buena razón para alabar al Señor. Tenemos que alabarle por su garantía. Eso nos dice que la verdad de Dios permanece por todas las generaciones. En generaciones. En pocas palabras, mientras los años se acumulen, ni una sola promesa de la palabra de Dios fallará. Dios no puede mentir. Hebreos 6, 18, así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento. Esas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¡Qué versículo! ¡Qué promesa! Y estamos aquí para compartir esa promesa con todos que están en nuestro alrededor. Y esa promesa fue tan buena en 10,000 años como lo fue en el instante en que lo prometió. Y cuando Él te dice que te ama, puedes contar con ello. Y cuando Él te dice que salvará si vienes a Él, puedes contar con ello. Si Él te dice que regresará a buscarte, puedes contar con ello. Si Él te dice que te mandará salvo, pues puedes contar con ello. Basta decir que si el Señor te dice algo, puedes contar con ello. Y esa es una buena razón para alabarle esta mañana. Al terminar, ¿llevas las cosas correctas a su tiempo de oración? ¿Le ha hablado del Señor de áreas en su vida que necesitan atención? Tal vez estás lleno de sus alabanzas como solías estarlo, pero alguna razón simplemente ir a la iglesia es más difícil de lo que solía ser para usted, y usted sabe que necesita para hacer frente ante el Señor. Tal vez nunca ha sido salvo.
¿Quieres llegar a conocer este maravilloso Señor del que la Biblia habla en esos versículos? Ven y Él te encontrará aquí mismo. Yo no conozco sus corazones esta mañana, pero sé que algunos de ustedes necesitan mirar lo que lo que está trayendo a Dios. ¿Está trayendo el espíritu correcto? ¿La sumisión correcta? ¿El sacrificio correcto? Pensemos en el Señor. Y cuando Él los llame, vengan a Él. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Voy a terminar con una palabra de oración. El Espíritu Santo sabe bien nuestras necesidades. Y sin duda Él está hablando personalmente a cada persona aquí esta mañana. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Un espíritu adecuado? ¿Sumisión? ¿El sacrificio correcto? Padre Celestial, te damos gracias de nuevo la oportunidad de estar juntos, abrir tu palabra. Gracias por cada palabra, cada promesa. Y que, Señor, nosotros podemos descansar en ti, en lo que tú has dicho a tu pueblo, a cada creyente. Podemos contar con eso, sin duda. Ayúdanos a mantener esto delante de nosotros. Y al hacer esto, no hay duda que va a cambiar nuestra actitud. Sabemos que a veces la vida es difícil. Problemas, obstáculos que tenemos que enfrentar. Es en ese tiempo necesitamos enfocarnos en ti, Señor, y en tus promesas. Si uno está aquí sin Cristo como Salvador, es una cosa saber, tener alguna información, algunos hechos acerca de Cristo, pero tenerle como su Salvador personal, como su Señor, como una nueva criatura que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Oramos, Señor, que nosotros sí podemos ir cambiado como resultado de estar bajo la enseñanza de tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.